Bueno, arrancamos con la clase de ruta de datos, que es donde habíamos quedado la clase anterior. Quiero comentarles algo. Estamos estudiando el corazón del computador en este momento, porque tal como vimos la clase pasada y analizamos sobre esta arquitectura Abacus, que es la que propone Meinadier, a pesar de que es una arquitectura muy sencilla, debe existir un órgano central que se encargue de dirigir esta ruta de datos. Y esta dirección está en función específicamente a la instrucción en curso o a la función que deba realizar la máquina en ese momento. Hago un brevísimo repaso muy rápido y coloco básicamente el concepto que yo manejo, definido por mí. Van a encontrar Meinadier, Morris Mano, Quiroga, muchísimos libros con muy buena definición. Esta es la que yo les doy desde la cátedra y ajustada a la materia, donde definimos a la ruta de datos como el todo. Es el todo. Es el todo de una arquitectura, o sea, es el conjunto de órganos que compone una arquitectura, órganos que están destinados a memorizar, a transferir y a procesar. O sea, estamos hablando de órganos, al decir esto, órganos como la unidad aritmético lógica, como la unidad de transferencias con el exterior, o como la unidad de procesamiento propiamente dicho. Esta información proviene de la memoria central y viene de dos maneras únicamente, en formato de instrucción, perdón, tres maneras: instrucción, como una dirección de una palabra de memoria, o como un operando. De tal manera que cada órgano deberá entonces contar con registros propios que permitan que estos se interconecten, encajen dentro de la ruta de datos y se conecten a través de la estructura que estudiamos, que son los buses. Entonces, ruta de datos, conjunto de órganos que permiten memorizar, transferir y procesar información que proviene de la memoria central, memoria RAM, tal como la conocen. De esta manera, entonces, la memoria central almacena de tal manera de que estas instrucciones, direcciones y operandos puedan moverse a través de lo que se conoce como la ruta de datos. Entonces decimos que aparte de estos órganos, también se compone de los buses y también se compone de los registros de la arquitectura, tales como el registro palabra de memoria, como el registro contador de programa, como el registro acumulador, etc. Hay una definición muy interesante y que quiero compartirla con ustedes, y que se refiere a lo que es la dimensión de la ruta de datos. Se define como dimensión de una ruta de datos la cantidad de dígitos que permite la arquitectura transmitir de manera paralela a través de la misma. O sea que en definitiva, dimensión de ruta de datos es la cantidad de dígitos que de manera paralela se puede traficar una arquitectura a través de su ruta de datos. En muchos casos esto puede variar a lo largo de la misma ruta, porque puede ser, como en el caso de en la arquitectura que estamos viendo de Abacus, puede ser de tipo fija, o sea que el tamaño de registro de instrucción y de operando es un tamaño, el registro y de instrucción es un tamaño fijo, y por ende toda la ruta de datos va a ser fija. Pero hay arquitecturas más complejas donde esta dimensión puede ser variable, donde, a diferencia de Abacus, puede en algunos momentos mover información de un octeto, de dos octetos, o sea, de 8, 16, 32, 64 bits, según se trabaje con simple doble precisión. Entonces, para redondear y como concepto la dimensión de la ruta de datos, tamaño o cantidad de dígitos que se transmiten de manera paralela a través de la misma. Y acordémonos que puede ser se la puede definir de manera fija, o sea, puede ser fija en lo que se refiere al tamaño de registro de instrucciones de operando, pero otras arquitecturas permiten variar este tamaño en función al requerimiento. Así la habíamos presentado a la arquitectura. Acuérdense que la clase pasada yo no le había puesto la flechita a las impulsionales. Hoy ya les actualicé esta información. Todas las impulsionales son las que gobiernan habilitaciones u operaciones específicas de los registros de la máquina. El P, el M,
Por ejemplo, INC-P es una señal impulsional que le obliga al registro P que se incremente en 1. Es un registro contador. Puesta a cero registro palabra de memoria o registro M es una señal de gobierno impulsional. Aquellas que gobiernan la salida de registro hacia el bus, repito nuevamente, ya es un tema hablado, son señales de gobierno de tipo de nivel. Y habíamos visto en la clase pasada que para nuestra arquitectura básica, ¿cuál es el formato del registro de instrucción? Vuelvo un poquitito atrás. Este registro tiene un formato, primero, este registro tiene el tamaño de una palabra de memoria, pero en lo que es el entorno de gobierno de esta máquina, que justamente abarca todo ese bloque entre el registro P y el registro I, así como tenemos a la derecha tenemos lo que es la unidad de almacenamiento y la unidad de operaciones a la izquierda, en el medio está la unidad de gobierno, que es la que gobierna justamente, controla, decodifica, interpreta las instrucciones para ejecutar lo que le pedimos desde el lenguaje de bajo nivel. Y en tal sentido, entonces, el formato de la instrucción de esta máquina tipo von Neumann, muy sencilla, es código de operación y dirección. Y entonces este formato, ¿cierto? Vamos a ver para 3 operaciones sencillas, simples, que tiene cualquier máquina de tipo von Neumann. La que ya vimos fue la de suma. Recordemos rápidamente de la clase pasada que suma acompañada de la dirección de la palabra de memoria. Acá les simplifico y les pongo un concepto que lo hablé solamente en la clase pasada y que lo que hace es sumar el contenido de la palabra de memoria que se haya seleccionada, que está seleccionada por el campo dir, contra el contenido del acumulador, quedando el resultado en el acumulador. De esta manera, acuérdense que les dije, esta es de la familia IGO, instrucciones con búsqueda operando, y que requieren de 4 ciclos, 4 fases para poder desarrollarse. Búsqueda de instrucción, la muestro rápidamente porque ya la vimos la clase pasada, donde lo que hacíamos era vincular el registro contador de programa con el de selección de memoria para que a través de una lectura el registro palabra de memoria encuentre la próxima instrucción que debe ejecutarse. Repasen por favor las señales del cronograma que son las de gobierno. La segunda fase era la búsqueda del operando, habiendo encontrado la instrucción. Acá les muestro, habiendo decodificado y habiendo encontrado que es de la familia IGO, lo único que le resta a la unidad de gobierno es decir, bueno, empezar a desarrollar la búsqueda del operando, que es muy parecida a la búsqueda de la instrucción. ¿En qué diferencia la búsqueda del operando de la instrucción? En que la búsqueda de la instrucción se basa en el contenido del contador de programa, mientras que la búsqueda del operando se basa en el contenido del campo dir de la operación que se desea realizar. Y entonces a partir de allí se desarrolla la búsqueda del operando, el cual queda leído, cargado en el registro de palabra de memoria. Luego les había explicado, habíamos visto la tercera fase que consiste en la suma propiamente dicha, y es aquí que solamente tomamos el contenido de M, lo sensibilizamos en el bus M y lo hacemos participar de la relación entre el registro acumulador y el sumador algebraico binario paralelo que está dentro de la unidad aritmética lógica. Cuando el resultado, luego de 2 ciclos, se encuentra disponible, lanzamos un EAC, y a través de este EAC, y que acá hay un error, tiene que ser impulsional, me falta una flechita, permite que el resultado se sensibilice o se grabe o se almacene en el registro acumulador. Finalmente la suma queda en AC, así que lo único que resta como cuarta fase es preparar para la siguiente instrucción, es decir, incrementar el contador de programa y dejarlo preparado en el registro de selección de memoria, ya preinicializando la memoria con un inicio de ciclo de memoria. Chicos, un tema más. ¿Se entiende lo que es el inicio de ciclo de memoria? ¿Por qué les pregunto esto? Les pregunto por lo siguiente, porque muchas veces hablamos de ciclo, de inicio de ciclo de memoria sin entender el verdadero significado.
Pregunto, consulto, si lo entienden. ¿Podría decirlo, profe? Así. Sí, por supuesto. Pasa que es un concepto que siempre hay que tratar de ir. ¿Ven bien la filmina, perdón, a todo esto? Sí, sí, sí. Bien, les comento que el inicio de ciclo de memoria es una señal de gobierno de nivel, la cual a mí me produce, digamos, o me da la sensación de que no se la suele entender todos los años o que no está bien explicada por ahí. Y en relación a esto quiero comentarles que el inicio de ciclo memoria es una señal de nivel que lo que hace es preparar a la memoria para una lectura o una escritura. Debido a que esta memoria es de núcleo magnético, para la lectura, siendo que la lectura es destructiva, lee y hay que regenerar, el inicio de ciclo memoria es justamente el tiempo que requiere la memoria desde la operación de lectura hasta la regeneración de la palabra memoria que perdió su contenido producto justamente de este proceso de lectura. Y que este mismo ciclo eh, inicio ciclo de memoria, también se aplica para la escritura, ya que la escritura requiere de una previa puesta a cero. Para este tipo de memoria central, no podemos en un único ciclo realizar la lectura de la palabra, sino que tenemos que, para poder grabarla, tenemos que hacer una previa puesta a cero, de manera tal que por corrientes coincidentes podamos entonces sensibilizar aquellos puntos de memoria donde por corrientes coincidentes debamos cargar magnetizar para la representación de un 1. Entonces, si tenemos que definirlo, el inicio del ciclo de memoria es el tiempo que requiere la arquitectura, en el caso de la lectura, desde el lanzamiento de la lectura hasta la regeneración de la información de la palabra leída. Y que el inicio del ciclo de memoria es una señal de nivel sostenida, que tiene que estar sostenida en el tiempo, de manera tal de que la memoria sepa para un ciclo de escritura que debe, sobre la palabra seleccionada, sobre la cual se va a escribir, hacer una previa puesta a cero y después una escritura, en este caso físicamente hablando, con corrientes coincidentes. ¿Se entiende un poquito mejor ahora el porqué del inicio del ciclo de memoria? Si no lo lanzamos, la memoria no sabe lo que tiene que hacer ante una lectura o ante una escritura. Repito, en una lectura entiende que el primer ciclo dedica a leer, el segundo a regenerar. Y en la escritura, el primer ciclo dedica a poner a cero la palabra y el segundo ciclo, por corriente coincidente, realiza la grabación de la información sobre la palabra de memoria. No sé si hay alguna duda al respecto y si no, seguimos. Bien, última fase de la suma quedaba entonces determinada con el cronograma general. ¿Se acuerdan que la clase pasada dibujamos las 4 fases sobre el cronograma? Y que yo les decía, este cronograma muestra cómo hay ciertas señales que se manifiestan de manera rítmica y temporal en el tiempo. NS, ICM y PACM, o sea, entrada, registro, selección de memoria, inicio, ciclo de memoria y puesta a cero, registro, palabra de memoria, son 3 señales impulsionales, es una pareja de 3 que se manifiesta cada 2 batidos siempre. Porque la necesitamos en el ciclo de búsqueda de la instrucción, la necesitamos en el ciclo de búsqueda del operando y la necesitamos en la preparación de la siguiente instrucción, que no es ni más ni menos, como les mostré la clase pasada, la unión, cerrar el final con el principio, básicamente. ¿Se comprende? En definitiva, determinadas señales de gobierno se van a manifestar de manera sincrónica y de manera manteniendo un patrón de comportamiento en el tiempo. Muy bien, acá quedaba determinado en el cuadro el conjunto de señales de gobierno. Estas son las señales de gobierno, lo que le falta son las flechitas, pero las fuimos viendo una por una como tarea les dejo para que pongan las flechitas las que son impulsionales. ¿Cuáles son impulsionales? Podemos hacer un rápido repaso, porque ven que les faltan las señales impulsionales. Esta es una corrección que tengo que hacer. Salida de registro P de nivel, está bien. Entrada de registro selección de memoria, le falta las flechas, impulsional. Inicio ciclo de memoria, impulsional o de nivel. Impulsional.
impulsional y por supuesto que lectura es de recontra nivel. Es más, lectura dura todo el tiempo que dura el cronograma de la familia Ivo. Nunca para la lectura de leer porque tiene que leer operando tiene que leer instrucción y operando. Y cuando lee ocupa 2 ciclos para poder hacer la lectura y regeneración. Después le falta flechitas, salida, registro, palabra, memoria es de nivel porque va al bus, pero entrar al registro de instrucciones impulsional, falta flecha. Salida, registro de direcciones o salida, registro de, ¿qué opinan ustedes? Nivel, porque acá es cuando lanzamos la dirección del operando y vamos a la búsqueda del operando. NS impulsional, falta flecha, ICM falta flecha, PACM le falta flecha, lectura sigue siendo nivel, nunca para de leer, ahora ya está leyendo el operando. Salida, registro, palabra de memoria es de nivel, entrada al acumulador de nivel, entrada al ALU, perdón, es de recontra nivel. La suma, Nivel. Nivel, es más, la pobre suma tiene que tirar 2 batidos por lo que hablamos en la clase pasada. En un batido de nivel podría efectuar la suma, pero no puede arrancar sumando si no tiene toda la información sobre el bus M. Entonces todo esto nos conlleva a que la arquitectura se tome el tiempo de 2 batidos de nivel para poder efectuar la suma. Incrementar P es de nivel, le falta flecha, salida registro P de nivel o impulsional. De nivel, porque va al bus de dirección. ¿Quién habló? De nivel, sí, yo. Exactamente, de nivel. Y NS, que es entrar registro de selección de memoria, impulsional le falta flecha. Así que nos vino bien para repasar las señales de gobierno, impulsionales y de nivel, tal como deberían estar con o sin flecha, según la nomenclatura que pusimos. Bueno, cuando termine esto, me acabo de dar cuenta que no puse a grabar. Estamos mal, así que voy a poner a grabar. Ah, no, está grabando, perdón. Está grabando, pensé que no había puesto. Estamos bien, estamos bien. Habiendo entendido esto, vamos a ver entonces el almacenamiento en ABACUS. Primero, ¿qué es el almacenamiento? El almacenamiento implica ordenar a la arquitectura, ordenar al computador, a este modelo lógico todavía, que mueva el contenido del registro acumulador de la ALU hacia la memoria central, según indique la dirección, ¿cierto? La dirección indicada en el campo de ir del registro de instrucción. O sea, básicamente y simplificando, almacena el contenido, el último valor contenido que tiene el registro acumulador de la ALU, lo almacena en una palabra de memoria designada por la dirección del campo DIR del registro de instrucción. Te doy un ejemplo. Yo le digo a la arquitectura, ALM 100. ¿Qué le estoy diciendo? A ver, ¿lo hacemos con lápiz? Que guarde en el 100. Exacto. De la memoria. Y lo hago sencillo, tomamos un lápiz, a ver si tenemos acá, no. A ver. Un segundito, buscamos acá para escribir. No me digan que me quitaron también ahora la posibilidad de escribir porque últimamente se están deshabilitando algunas funciones, ¿vieron? No sé por qué, digamos, pero no me está permitiendo, no sé por qué no me permite, está bloqueada la función, bueno, no importa. ¿Y la pluma de PowerPoint no sirve? Lo que pasa es que no tengo acceso a la pluma porque estoy compartiendo la pantalla. Ese es el problema. A ver, pruebo. Opciones de puntero, pluma. Bueno, vamos a ver ahí. A ver ahí. Decíamos que poníamos, por ejemplo, ALM y ponemos 100. Estamos diciendo entonces que el contenido del acumulador, supónganse que acá está el valor de pi, ¿sí? En el acumulador, y la palabra de posición 100 es esta. Estamos diciendo que esto
venga por acá y se almacene en la palabra de posición 100. Todo esto se hace a través de una operación de escritura. A diferencia de lo anterior, se lo hace a través de una operación de escritura. Les comento brevemente, está escrito en la filmina, pero me gustaría recalcar estos conceptos. El primer ciclo, yo no lo voy a desarrollar, porque el primer ciclo de este cronograma que estamos por desarrollar es idéntico al de la suma, o sea, es buscar la instrucción. ¿Me explico? El primer ciclo repite lo mismo que el cronograma de la suma, en donde lo que hacíamos era hacer la búsqueda de la instrucción. ¿Y en qué se basaba la búsqueda de la instrucción? Se basaba justamente en mover el contenido del registro P hacia el registro selección de memoria y a partir de allí entonces lanzar una lectura y tener la instrucción disponible en el registro I. Muy bien. Perfecto, entonces, funciones de puntero. Bien. Uy, se me fue la filmina, ahí está. Entonces, repito, arrancamos desde el batido, no vamos a desarrollar tita 0 ni tita 1, vamos a tita 2 y tita 3. ¿Se acuerdan que tita 0 y tita 1 era la búsqueda de la instrucción? ¿Qué suponemos acá? La instrucción ya está acá, ya está leída la instrucción. Ya estamos con el ALM acá en el registro de instrucción, que ni siquiera lo dibujo para no empastar el esquema. Lo que nos resta es, habiendo decodificado y habiendo detectado la unidad de gobierno, que es un almacenamiento, la salida del registro de dirección tiene que activarse. Y tiene que sensibilizarse sobre el bus de direcciones, SRD. Tiene que entrar al registro selección de memoria y a partir de allí lanzar un ciclo de memoria y lanzar la escritura. ¿Por qué? En realidad, el valor del acumulador tiene que habilitarse y salir en ese mismo batido hacia el bus M. Ven que SAC es una señal de nivel que lo que hace es sacar el contenido del acumulador y estabilizarlo en el bus. De esta manera, ¿por qué motivo lanzamos la escritura antes de sacar el valor del acumulador al bus y entrarlo a M? Esa es pregunta de final o de parcial. Para que se borre lo de la memoria. Muy bien, porque el primer semiciclo es de puesta a cero del registro palabra memoria. O sea, vos tenés que, perdón, es puesta a cero del registro de la palabra de memoria seleccionada. Y el segundo ciclo se dedica a la escritura. Entonces vos hasta acá no podés hacer nada. ¿Ves que yo te pongo acá? Ciclo de escritura, te digo que es a partir de acá. Hacia atrás, está poniendo a cero. Es como que está haciendo el lugarcito donde se va a grabar en la memoria, ¿me explico? Por ese motivo es que la escritura se lanza antes que se baje la información del acumulador y se la ingrese a M. Antes, porque ya va borrando la palabra previamente seleccionada a través de SRD-ENS. ¿Preguntas? Entonces, en resumidas cuentas, a ver si podemos hacer un puntero desde... a ver, en este color. ¿Qué estamos diciendo entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vamos a marcar estos dos. Vamos a llamarle 1, ¿les parece? Y decimos entonces que en 1, la dirección, ¿sí?, de almacenamiento, ¿sí?, se posiciona, ¿dónde? Sobre bus cuánto, S.
y lanzamos el famoso NS y el ICM. O sea, lo que estamos diciendo es esto. Acá está el al, y acá está la dirección. Esta dirección tiene que venir acá y tiene que ubicar la dirección de la palabra donde se va a guardar el acumulador. Entonces, lanzamos la escritura. Acá lo que hace es, pone a 0, hace el pack de la palabra, la salida con SAC, la salida del acumulador, y la entrada a M. Todo esto sería SAC NM. Todo esto lo vamos a llamar 2. Entonces, ¿qué es 2? 2. Se copia contenido de AC sobre quién? Sobre bus M. Ingresa ¿a dónde? A M. Y recién ahí se escribe. Y acá les pongo un asterisco para que se entienda que la escritura se da acá. Esa es la escritura. Porque este ciclo anterior sirvió para poner a 0 por un requerimiento físico del tipo memoria que maneja justamente el modelo de Abacus de Meynadier. ¿Preguntas? Bueno, yo esto en realidad lo tengo animado, así que si esto está visualizado, yo lo que voy a hacer es, voy a borrar todo, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la animación. SRD, sensibiliza en verde esta señal, NS, ahí se pone en verde NS, que sería esta, y con eso se completa mover el contenido del campo dir al bus S. Ahora tenemos que lanzar, perdón, no es al bus S, el contenido del campo dir, mover el registro selección de memoria a través del bus S. Ahora tenemos que lanzar un inicio ciclo de memoria, que veo que me lo olvidé acá, perdón, me adelanté, quise decir, ¿verdad? Lanzamos, sí, no, me fui abajo, tengo un errorcito en la animación. Lo que hacemos es salida acumulador, entrar registro palabra de memoria, o sea, sacamos la información del acumulador y la ingresamos acá, y a continuación completamos con eso la fase de mover el contenido del acumulador al registro palabra de memoria. Y ahí entonces lanzamos el inicio ciclo de memoria y la señal de escritura. Acuérdense que ESC le lleva una previa puesta a 0 y a posterior la escritura efectiva sobre la palabra previamente seleccionada. ¿Alguna pregunta? Hijos. No, profe. Se entendió básicamente cómo opera entonces, cómo opera el almacenamiento y cómo debería ser justamente la organización entonces de las señales de gobierno, ¿no? Que están relacionadas a esta operación. En SICM tengo un error acá. Tendría que haber hecho la escritura antes. La tengo desordenada. Vieron que la tengo abajo de la escritura. Debería tener la escritura antes de SAC y de NM. La escritura, está bien, está antes. Está bien, antes de SAC y de NM. Pasa que no se coloreó nomás con la animación, pero está bien, se lanzó la escritura y a posterior, esto es lo que está mal. Ven, esta parte tiene que estar arriba. Es solamente una cuestión de ordenamiento. ¿Sí? ¿Se comprende? Pero básicamente está bien planteado todo lo que es
todo lo que es el manejo de señales de gobierno está perfecto. Bueno, de esta manera entonces, para el almacenamiento, al igual que la familia IVO, el almacenamiento también requiere, por así decir, de estas 4 fases, que no son las 4 fases de la suma, pero son 4 fases porque requiere, en el batido tita 0 y tita 1, requiere que la máquina desarrolle la búsqueda de la instrucción. A partir de allí, terminando la fase tita 1, ya se tiene decodificado por la unidad de gobierno y se sabe que se trata de almacenamiento. Así que a partir de allí desarrolla justamente las funciones de largar la escritura, lanzarla para preparar la palabra de memoria, al tiempo que va tomando del campo de dirección, lo va colocando sobre el bus S, hace sus inicios de ciclo de memoria y, aprovechando la escritura, la vuelve a extender un batido más hasta tita 3 para que allí se grabe la información de AC contenida en M, se grabe en la celda de memoria o palabra de memoria previamente seleccionada y acelerada a través de esta señal PAC. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Hay búsqueda de la siguiente instrucción acá también, profe? ¿Preparación para la siguiente? Sí. Sí, Eso. pasa que yo no... ¿Ves que la pongo, la dejo ahí abajo? Espera que voy a borrar todas las entradas. Un segundo te pido. Ya salgo de allí. Bien, te decía, acá abajo, ¿viste que dice siguiente instrucción? Sí. Bueno, es allí donde se tiene que desarrollar la preparación, que consiste en incrementar el contador de programa, bajar el bus S, iniciar ciclo de memoria y NS. Esas son las únicas señales que se desarrollan sobre la fase 3. Yo no la desarrollé entendiendo de que le está faltando eso para completar. Total, ya vamos a ver cuando entremos a unidad de control, lo vamos a ver bien detallado este tema. Me interesa que se pueda ver las señales de gobierno y su cronograma, como para ver el funcionamiento del núcleo del almacenamiento, que es este. Este es es lo que más me interesa, porque el otro es exactamente igual a la suma. O sea, esto es la suma, nada más de que se lanza la escritura entre tita 2 y tita 3 y la lectura entre tita 0 y tita 1 para buscar la instrucción. ¿Me explico? A diferencia de la suma, acá no es una lectura que dura 4 batidos, dura 2 batidos para ubicar a la instrucción y después se termina en tita 2 para lanzarse a partir de allí la escritura del contenido de AC en el registro, en la palabra de memoria previamente seleccionada. Bueno, por último, nos faltaría analizar el salto incondicional en Abacus. Estamos viendo las más básicas. ¿Qué es el salto incondicional? Es una estrategia que tiene cualquier máquina de tipo von Neumann que permite que desde un programa de lenguaje de máquina se le pueda indicar a través del código de operación SAI, que es salto incondicional, la dirección a donde deba saltar el contador de programa, y de esta manera efectuar lo que se conoce como ruptura de secuencia lineal. Digo que si esta instrucción no existiese, el programa desde su inicio hasta su finalización estaría regido por el registro, por el conteo secuencial del registro contador de programa o registro o contador ordinal. Acá, en cualquier momento, se puede lanzar un salto a otra parte del programa. Ahora ustedes me preguntarán, pero ojo, ¿y el condicional? No, no lo vemos todavía. Vamos a ver el incondicional. Este es el famoso IRA, el GoTo, que muchos lenguajes lo contemplan, sobre todo los no estructurados. Yo recuerdo mis épocas de estudiante, estaban de moda los lenguajes basic. O sea, yo cuando terminando la secundaria, lo que estaba de moda era el BASIC. No sé si lo escucharon nombrar, el BASIC.
Es un lenguaje no compilado, sino interpretado, que muchas máquinas de los 80, 90 lo traían ya incorporado en la ROM del computador, cosa que vos prendías y tenías ya como un lenguaje para programar, ¿cierto? En aquellas máquinas hogareñas que no venían con un sistema operativo. Después con un disque podías arrancar con un sistema operativo, pero en principio en una ROM venía alojado el intérprete BASIC. Y este intérprete BASIC, por supuesto que como todo intérprete, al no tener un compilador, que es una pieza de programa, una pieza compleja de programa que traduce lenguaje de alto nivel a máquina, o al lenguaje assembler, mejor dicho, hacer esto un intérprete alojado en la ROM y pequeñísimo, por supuesto, que no no daba la facilidad de programar estructuras complejas. En tal sentido, uno utilizaba el Go como loco y se iba de un lado para el otro y obviamente se perdían muchas ramificaciones del mal uso de esta instrucción. Pero acá abajo, en bajo nivel, no es una mala palabra, es una gran necesidad, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo puedo explicar a esto? Es difícil, lo puedo llevar a un ejemplo social, ahí está. Imagínense lo siguiente, les regalan una noche una noche para ir a comer a un restaurante distinguido, un restaurante gourmet. Ustedes están sentados en una mesa con la luz de la vela, viene el mozo que habla francés, les da la carta, les ofrece los platos más exquisitos. Para lograr toda esa atmósfera, tiene que haber una cocina donde hay 5 cocineros como locos, chocándose entre ellos, transpirando, trabajando con las materias primas, procesando, reprocesando dentro de bucles y bucles, iteraciones de procedimientos para que después llegue a la mesa. ¿Qué llega a la mesa? Un platito con un pequeño queso en el medio, con un pequeño pedacito de flan, con una hojita de laurel. Bueno, yo que soy de buen comer, la verdad que no me llama la atención, preferiría un plato más importante, pero el que entiende de comida, ¿cierto?, encuentra el valor en esa sofisticación. Acá pasa lo mismo. Allá arriba, en el alto nivel, podemos manejar estructuras de, de, de tipo bifurcativas, muy complejas y basadas en estructuras lógicas, muy complejas dadas por el programador. Abajo son miles de instrucciones de salto incondicional y condicional. Acá está la cocina del asunto, ¿me explico? Allá arriba está la comida gourmet. Cuando digo allá arriba es el lenguaje de alto nivel, es un Visual C++, es un Visual Basic, es un Visual C, es un, bueno, todos los lenguajes que ustedes conocen estarían dentro de esa sofisticación y todas las arquitecturas que conocen en el bajo nivel estarían trabajando para lograr esa atmósfera. Así que acá abajo no es una mala palabra. El GoTo, el SAI, es una gran necesidad no es de bifurcación, sino de ruptura de secuencia, ¿Qué consiste básicamente? Que la parte de dirección del SAI le diga a la arquitectura a qué valor tiene que pasar el contador de programa. O sea, se pierde el valor secuencial próximo y pasa a ser una dirección de salto. Entonces resulta ser de que lo que hace es sobreescribir el valor que lleva al registro contador con lo que tiene almacenado dentro del campo DIR. Mueve el contenido de P, mueve el contenido de P, mueve el contenido de D, quise decir del campo DIR, lo mueve al registro selección de memoria. En una especie de preparación para la siguiente instrucción. Pero también lo lleva y sobreescribe el valor de P para que no quede desactualizado. Porque si no lo hacemos, la próxima instrucción no va a ser la que siga a D, sino va a ser la que siga a P si este no hubiese sido actualizado. Digo que si acá decía 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora le decimos saltar a 20. Si solo actualizamos ese, para que la próxima sea la instrucción 20, y no actualizamos a P, no la próxima, sino la siguiente de la próxima va a ser 5 más 1 y va a volver a las 6. Va a ser como un call return de una llamada a una subrutina. Va a haber saltado a algún lugar
pero apenas termina de ejecutar esa instrucción, luego del salto va a volver a la siguiente donde había quedado. Por ello es muy necesario para materializar la ruptura de secuencia, actualizar el registro de selección de memoria, iniciar ciclo de memoria, poner a cero registro palabra memoria, dejar preparada para la siguiente que indica D, pero también actualizar a P. ¿Se comprendió? Entonces, para lograr esto, vamos a analizar el cronograma de este salto en condicional. Primero, quiero contarles, no vean todo esto porque es para enloquecerse. Les pido que vean esta parte, la parte simplificativa operativa del asunto. Miren lo que dice. Hay que mover el contenido del contador de programa a S, y el contenido del contenido de S a M, y el contenido de M a I. ¿Qué estamos diciendo en esta primera parte? Es la búsqueda de la instrucción. Esta es la búsqueda de la instrucción. Acá estando en I, descubre que es un salto incondicional y asume que tiene que mover el contenido de D al registro contador de programa y ese mismo contenido al registro de selección de memoria para que la próxima no sea la que tenía P, sino que la próxima dirección sea la que le estamos indicando con el registro D. ¿Se comprendió o no? A ver si lo puedo indicar acá. Lo hacemos con este color y les digo que toda esta primera parte está dedicada a lo que es la búsqueda de la instrucción. Y esta parte, ¿a qué está dedicada? A alterar la secuencia del programa basando el contenido de P en quién? En el valor del contenido de D. O sea, el contenido de D en definitiva va a ir ¿a dónde? A P y también va a ir al registro selección de memoria. Esto es lo más importante que tiene que quedar en nuestras cabezas. ¿Quedó claro o no? Ahora vamos a ver el cronograma. Bueno. Entonces, si esto quedó claro, vamos a analizar el cronograma de la siguiente manera. Para la búsqueda de la instrucción, ya sabemos, sacamos el contenido del registro contador ordinal o contador de programa, el P, lo bajamos al bus de direcciones S y con una impulsional obligamos a que la dirección de P ingrese a S. Luego viene la pareja famosa que es iniciar ciclo memoria, poner a cero registro palabra de memoria y lanzar la lectura. Ojo, la lectura, en el primer semiciclo de lectura lee, en el segundo regenera, por eso se lanza el inicio ciclo de memoria. Habiendo leído, luego del LEC, tenemos disponible en M la instrucción. O sea que solamente resta que esa instrucción baje desde el registro de palabra de memoria hacia el bus M y a través de una impulsional ingrese acá al registro de instrucción. Acá en este punto se entera que lo que queremos hacer es un salto. Acá hay un proceso de decodificación. Si ustedes quieren, para que no se pierdan, yo les pongo esa indicación, pongo un asterisco acá, ¿les parece? Y en este asterisco les digo entonces, proceso de decodificación. No se simplifica así, pero se entiende que puede ser simplificación. Acá hay un proceso y acá se entera que hay un SAI. Y entonces, a partir de allí, ¿qué hace? Lo que hace es, un segundito, a partir de allí entonces lo que hace es, ven que acá está el proceso de decodificación, ¿lo ven?
Porque acá entró la instrucción en I y se encontró con el famoso SAI. Acá decodifica y se entera entonces a partir de acá que tiene que sacar el contenido de D y lo tiene que llevar a P a través de NP, y acá tengo un errorcito, ven que le falta la impulsional, siempre la flecha en algún lugar. Esto tienen que tratar ustedes de no olvidarse. NP, y también lo tiene que derivar esa misma información que está sobre el bus, ponerla disponible y en el mismo momento en NS. Miren, NP, NS. Y ahí al toque ya viene inicio ciclo memoria, puesta a hacer el registro de palabras de memoria y estamos haciendo la preparación de la siguiente instrucción. Pero ¿qué es lo que no hacemos? No incrementamos P. ¿Vieron que acá tendría que venir un incrementar P? No lo hacemos. ¿Por qué no se incrementa P? Porque P ya tiene el valor del salto, ya no hay que incrementarlo. No estamos buscando la siguiente instrucción a partir de lo que tenía P. Estamos saltando a la dirección que nos indica la dirección de la instrucción SAI. Entonces, esto mismo que se copió acá viene a P y P no tiene que incrementarse. Preguntas. Si es que las hay. ¿No? O sea, que no altera el contador P, digamos. Sí, lo altera, lo realtera el contador P. Porque te copia el contenido de D en P. Mirá, contenido del campo dir lo copia en P, lo realtera. P venía secuencialmente. Y le iba, a través de incrementar P, que es la última fase, que es preparación de la siguiente instrucción, siempre se incrementaba P y decía, la última que hice fue la instrucción quinta. Mirá que ahora me incrementaron y la próxima es la sexta. Y dentro de un rato decía, y la próxima es la séptima. Y dentro de un rato, a través de incrementar P, la próxima es la octava. No, ahora viene una instrucción que le dice, chao, deja de contar la siguiente, ahora quiero que lo que yo le pongo acá sea la dirección a donde yo quiero saltar. Entonces tiene que copiar esta dirección en P y en S. Y no incrementar, porque es allí a donde quiero ir y no hay ninguna preparación de la siguiente instrucción. Es el salto propiamente dicho. No sé si ahí lo captaste un poquito mejor o la empeoré. Sí, está bien. Bueno, me alegro. Muy bien. Ahí se completa contenido de DAP, contenido de DAS. Esa doble actualización gracias al uso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, les propongo una pausa de 5 minutos para hacer un mate, un café y seguimos. ¿Qué les parece? Perfecto. Hacemos una pausita, 5 minutos y continuamos. Bueno, entonces, básicamente, la conclusión que sacamos en esta primera parte es que lo que se conoce como ruta de datos, que estaba, dijimos, compuesto por el conjunto de órganos que permiten almacenar, transferir y realizar cálculos vinculados a través de buses y registros, necesitan de un conjunto de señales de gobierno, impulsionales y de nivel, de alguien que todavía no sabemos quién es. O sea, nosotros vemos todas estas señales y decimos, pero ¿quién la genera? Bueno, hasta acá, esto como la religión. Tenemos que pensar que hay alguien, un ser supremo dentro de la arquitectura, que se encarga en función a una instrucción como la SAI, como el ALM, como la instrucción SUM, SUS, OR, AND, SOR, aquellas instrucciones de máquina que son leídas dentro del ámbito del ámbito del gobierno de las operaciones. Hay una entidad superior que no la estamos viendo, pero que se encarga de generar estas señales de gobierno del cronograma para que se pueda llevar a cabo justamente la instrucción. Ya vamos a ver cuando entremos al secuenciador, dentro de muy poquito, ya estamos prácticamente, vamos a ver cómo, de qué manera se logra la generación de todo este conjunto de señales de gobierno que dan soporte y que permiten justamente que el computador realice las
distintas instrucciones para las cuales fue diseñado. Pero antes de esto, antes de llegar a esto, nos falta una parte todavía en la ruta de datos que está referida a cómo se organizan los distintos registros dentro de lo que es la arquitectura y en particular dentro de lo que estamos o conocemos como ruta de datos. Y acá vamos a hacer una doble visión. Vamos a analizar la organización de los registros de la máquina desde el plano funcional y desde el plano estructural. ¿Les parece? Hay dos planos. Un plano funcional se refiere a cómo los registros dan soporte a la arquitectura desde el punto de vista de su funcionamiento. Cuando hablemos del plano estructural, vamos a ver de qué manera físicamente están implementados. ¿Se entendió? La organización de los registros de la arquitectura desde el plano de vista funcional, podemos ver que existe un conjunto de registros que son no direccionables y otros que sí son direccionables o usables por parte de la programación. El conjunto de registros no direccionables creo que ya los estuvimos viendo y ustedes perfectamente pueden ubicarlos. Son en definitiva dentro de Abacus el registro acumulador, el multiplicador cociente que es para la división-multiplicación, el mismo registro contador de programa o registro P. El registro palabra de memoria también es un registro que el programador no lo puede direccionar. El registro de desplazamiento, que es parte también de un registro que permite, contador de desplazamiento, que es parte de la división-multiplicación. Son todos registros operativos que hacen que, primero, que son registros que componen la ruta de datos, pero no son visibles al programador. Es más, son transparentes. La mayoría de estos son transparentes. Muy pocos de estos el programador a través de un proceso de debugging puede llegar a ver cómo van cambiando, pero ni siquiera alterarlos. Algunos muy pocos puede cambiar el valor de manera intencional para provocar algún tipo de comportamiento y analizar el programa, la ejecución del programa en curso. Luego está el otro grupo del plano funcional, que son aquellos registros que sí son direccionables. O sea, son usables por el programador y lógicamente le quitan a la memoria central la tarea de estar dedicada justamente a poder proveer de la información de estos registros direccionables. O sea, son registros que el programador a los cuales puede acceder, pero son direccionables, se los puede invocar, ya poseen una dirección fija, y estos registros, en definitiva, no estarían dentro de la memoria central en principio, depende de su implementación, ya lo vamos a ver, de manera tal de que según cómo estén implementados, ya vamos a ver cómo se implementan, podrían ser accesibles rápidamente a través de indicar solamente el nombre del registro y que ese nombre esté relacionado con la dirección física del registro. Entonces, todo esto le da a la programación, por supuesto, un giro importante y permite justamente que la programación se vuelva mucho más óptima, ¿no? Estamos hablando entonces de los registros direccionables. Les decía, por ejemplo, que el programador los puede utilizar para conservar determinada información durante el transcurso del programa. De esta manera, este tipo de implementación disminuye el costo de cálculo y el costo de almacenamiento en la memoria central, porque seamos realistas, toda vez que queramos guardar un registro, si no tuviésemos estos registros dedicados, tendríamos que estar haciendo a través de ciclos de lectura y escritura utilizando la memoria central con este objeto, y eso tiene una penalización. Toda vez que queramos utilizar la memoria central para guardar un dato temporal, estamos penalizando el tiempo
disponible que tiene la unidad central de proceso para dedicarla al programa en curso. Les decía entonces que con el paso del tiempo, por supuesto que hubo una disminución en el costo de los registros, de estos registros direccionables que son obviamente de tecnología integrada y de semiconductores, ¿no? Son pequeñísimos chips con palabras de memoria de muy alta velocidad y con un direccionamiento prácticamente directo, no es una memoria RAM, y obviamente que la ganancia que se obtiene en el tiempo utilizando este tipo de implementación es superior a la que es utilizar la memoria RAM para guardar un dato temporal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, para tirar un ejemplo, ¿no?, de lo que estoy diciendo, no sé si alguien conoce la arquitectura del procesador Z80, si lo escucharon nombrar alguna vez. Por ejemplo, en el caso del Z80, de la pastilla Z80, el procesador Z80 tiene una estructura interna con un bus de datos internos, que conocemos como el bus M para nosotros, el cual se vincula con el acumulador del ALU y con un registro de bandera. También es un registro, ese registro flag es un registro que no es direccionable, pero tiene sí un conjunto de registros dedicados, que son registros que pueden ser accedidos por el programador, y de esta manera estos registros permiten que el programador en todo momento tenga la posibilidad de guardar datos o valores intermedios, digamos, sin necesidad de tener que recurrir a la memoria central. Por ejemplo, hay instrucciones especiales que permiten seleccionar al registro A, al registro F. Otras instrucciones permiten seleccionar al registro B, C, D, E, H, L, C, D, E, H, L. O sea, los distintos registros destinados como registros dedicados para el programador. Después está el registro de instrucción, obviamente, y la unidad de gobierno, el bus de direcciones, todo lo mismo que vemos en un von Neumann, pero hago esta salvedad para que se vea que en arquitecturas conocidas tenemos, lo mismo pasa también con la familia 80X8688, también tenemos un conjunto de registros muy eficientemente diseñados para poder interactuar desde la programación, ¿cierto? O sea, son registros visibles al programador, y después los registros de propósito especial son los que no son visibles, como por ejemplo el controlador de programa, el stack pointer, los registros índices. Esos sí son no visibles, pero son alterables. Lo mismo también el caso del registro de interrupciones. Hay también un registro de refresh de memoria, etc. Es muy interesante, como práctica sana, no está mal que vean algún tipo de procesador. Si quieren yo les puedo pasar el del Z80, una página que es muy sencilla de entender la arquitectura y que seguramente les va a dar, y aparte viene acompañado de un programa en lenguaje, viene acompañado del juego de instrucciones que tiene la máquina, está muy resumido y muy bueno. Se los paso acá por Zoom, al link, de manera tal de que se hagan un tiempito fin de semana y lo lean. Es realmente muy interesante. A ver cómo les mando en compartimiento un chat. Acá les envío la dirección. Vean esta página web, es muy interesante, repito, en no más de 2 o 3 hojas. Tienen resumida la arquitectura Z80. Les cuento, es una arquitectura muy básica, pero se han hecho cosas increíbles y hasta el día de hoy se lo sigue fabricando. Es un procesador de 8 bits de un poder computacional increíble, se lo ha exprimido, explotado al mango, archiconocido, archiprogramado desde los años 80 a la fecha. Es una arquitectura que ha sido realmente un éxito. Bien,
Pero retomando con lo que estamos, en relación a lo que estamos viendo, resulta ser que tenemos que ver ahora desde el plano estructural cómo se ve la organización de los registros. Desde el estructural tenemos que ver cómo están montados estos registros. Y hay dos maneras. Pueden estar montados como registros independientes o montados como una memoria dedicada de registros especiales de la arquitectura. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que los montados como registros independientes están físicamente instalados dentro de la arquitectura y cableados de manera tal de que desde el registro de instrucción se pueda acceder de manera directa y alterar su contenido o leer el contenido que tiene. Por supuesto que esto tiene una ventaja increíble, porque da la posibilidad de poder operar con ellos y de manera simultánea. O sea, no hay que esperar a que uno se lea o escriba para poder interactuar con otro. O sea, esto le da un paralelismo bárbaro y una disponibilidad bárbara, pero tiene un punto en contra terrible, y que es el encarecimiento de su costo de implementación, porque, a ver chicos, yo cuando les hablaba del Z80, les hablaba que tiene un conjunto de N registros dedicados a la programación, pero estos registros tienen que estar cableados de manera independiente, y todo esto tiene un costo alto debido a la cantidad de puntos de entrada y de salida que justamente hacen que se encarezca a la hora de la producción masiva. Todo depende de lo que quieran hacer. Si ese encarecimiento es en pos de la programación y de mejoramiento de los compiladores, bienvenido sea. Y los otros que son montados con una memoria, acá el concepto, y es muy moderno y muy utilizado hoy en día, es de una pequeña memoria local en chip, en un circuito integrado de los de hoy en día, de circuitos de alta velocidad, memorias de altísima velocidad, mucho más que la RAM, por supuesto, pero muy baja capacidad, tipo memoria de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y estas pequeñas memorias lo que hacen es operar como si fuesen registros. Entonces, la gran ventaja que presentan es que en un solo chip, en un solo circuito integrado, tenemos metido el banquito de registros dedicados. No tenemos que encarecer en cantidad de puntos de entrada, salida y circuitería. Pero la gran desventaja que tiene es que no permite que se pueda acceder de manera simultánea a más de uno. Porque al estar dentro de una pequeña memoria hay que respetar los procesos de decodificación y de búsqueda del registro al cual se desea acceder. Les cuento como dato de color la arquitectura Harvard, en particular los microcontroladores PIC, trabajan con dos memorias. Una memoria de programa separada de una memoria de datos o banco de registros. Esa memoria de datos es como una RAM de datos, y se puede direccionar cada una de las palabras como si fuese un banco de registros independiente. Pues esa memoria trabaja como memoria RAM con un controlador de programa, pero también existen zonas donde se puede direccionar como si estos fuesen registros dedicados, darle la función de registro dedicado, lo cual le da un carácter de ortogonalidad muy importante a la arquitectura y una flexibilidad terrible. Vean ustedes entonces cómo cada arquitectura define, pero ninguna escapa de esta realidad. De una definición desde el plano funcional, si van a ser o no direccionables, y desde el plano estructural, cómo van a implementar en la ruta de datos estos registros. ¿Alguna pregunta? Quiero comentarles que esto es un resumen de grandes materias, pero me interesa que les quede el concepto para cerrar, porque si no tenemos una arquitectura donde hablamos de lo que es la ruta de datos en relación a la generación de microórdenes, pero no tenemos conciencia de cuáles son las tendencias o los distintos tipos de organización de todos estos registros que también dijimos que son parte de la ruta de datos. Y entonces, en función de lo que acabo de dar desde el plano estructural, tenemos distintos tipos de interconexiones. Y vamos a tener dos tipos. Una interconexión directa de 6 registros, por ejemplo, en este ejemplo. Acá tenemos una implementación
del tipo montados como registros, como si fuesen registros independientes, donde el tipo de interconexión es cableada, o sea, cada registro, en este caso, contemos, este registro necesita puntos de entrada de 1, 2, 3, 4, 5, 5 entradas. Por supuesto que encarece muchísimo en costos, pero tiene una versatilidad impresionante a la hora de poder lograr paralelismo en las lecturas y escrituras independientes sobre cada uno. ¿Me explico o no? O sea, se puede estar leyendo y escribiendo simultáneamente todos ellos y estar transfiriendo información también entre ellos. Esta entonces es una manera a nivel de ruta de datos de cómo se vincularían los distintos registros. Esta es una directa de 6 registros, 2 a 2. Siempre están conectados uno contra otro. Si necesitan llegar al tercero, tienen este otro camino que los vincula. Y el otro modelo de tipo de interconexión, que es lo último que nos faltaba, ver cómo unimos todo este lío, porque lo que dijimos hasta hace un ratito es cómo lo implementamos. Si lo implementamos individuales o lo implementamos como un chip de memoria de registros, de registros agrupados como una memoria. Ahora estamos viendo cómo los conexionamos dentro de la ruta de datos. Este esquema de interconexión directa o este tipo bus. Este esquema de interconexión de todos los registros, todos los que ya vimos, los accesibles, los no accesibles, los dedicados, los banalizados, todos ellos a través de un bus de solamente interconexión de registros. Este bus tiene una gran ventaja, pero también tiene una gran desventaja. Acá lo voy a poner abajo, que hace a la arquitectura muy económica, pero no permite transferencia simultánea. En el mismo ciclo no se puede mover información a varios registros porque el bus está ocupado. Se puede hacer un broadcast, mandar información hacia todos, pero lo que no se puede es mandar, por ejemplo, del registro A al B y del C al D simultáneamente. Hay que esperar de que a que el bus esté vacío, libre, para poder efectuar la segunda transferencia. Muy económico, pero no permite transferencias simultáneas. Este otro es caro, complejo, de muchísimas entradas, pero es muy eficiente y muy veloz desde el momento que permite que un mismo registro vinculado a otro pueda estar transfiriendo mientras un tercero lo esté haciendo con un cuarto, y así sucesivamente. ¿Preguntas? Bueno, y entonces, acá les armé un cuadrito. Este cuadrito nos permite redondear, sacar la idea de lo que estuvimos hablando. ¿Qué dijimos? Que los registros de la ruta de datos pueden ser no direccionables y direccionables. ¿Qué dijimos de los no direccionables? Dijimos que puede haber un registro para una función o varios dedicados a una función. Esta es una clasificación, ahora vamos a ver de qué se trata. Si un registro está diseñado para una función específica, estamos hablando de un grupo de registros que puede ser direccionables de manera implícita por el programador, en el caso del acumulador, multiplicación, multiplicador, cociente y el registro único de base, son direccionados de manera, repito, no explícita, implícita por el programador. O sea, el programador puede hacerlo y alterarlo a través de una instrucción, no de manera directa. O puede ser el grupo transparente al programador, que son registros de selección de memoria, registro de instrucciones, registro tampón, todos esos registros que la programación no llega. Sí. Los registros son gobernados por la unidad de gobierno, justamente, para la operatoria de la máquina. Eso es cuando hay un registro para una función dedicada. Cuando hablamos de registros banalizados, estamos hablando varios registros y tipos de registros para una función. Ejemplo, registros aritméticos, registros de cálculo de dirección, para la pre- y postindexación. Todos esos registros se los conoce como banalizados porque la gran mayoría de las arquitecturas los pueden manejar para una u otra cosa.
no son registros dedicados por una función específica como este grupo de acá arriba. En este grupo, el registro acumulador es el registro acumulador. En el varios registros para una función, que son los banalizados, encontramos que un registro puede actuar como aritmético, pero también puede actuar como uno que tenga el cálculo de una dirección por algún método de direccionamiento, como por ejemplo una pres o postindexación, o sea que puede trabajar como aritmético o como de dirección, dependiendo, cumplir las dos funciones dependiendo de cómo el programador lo defina y lo utilice. Son los banalizados. Por otro lado, tenemos el otro grupo de los direccionables. Acá tenemos organizados como en memoria o como registros independientes. Estos son los que acabamos de ver. Los organizados como registros independientes son complejos, ya vimos que son circuitos complejos, pero lo que permite es una simultaneidad en las transferencias. Mientras que los que están organizados como una memoria, que dijimos que radica en una pastilla integrada, hoy en día muy miniatura y de ya muy bajo costo, las líneas de producción son circuitos muy simples, donde se le provee una dirección del registro y la memoria lo resuelve de manera dedicada, pero el problema que presentan, si bien son económicos, es la imposibilidad de poder trabajar de manera paralela, ¿cierto? Ya que obviamente están gobernados por una especie de circuito interno de ubicación de registro, que vendría a ser un decodificador de dirección dedicado, y este le lleva su tiempo, y por otra parte tiene que sensibilizar uno y solo un registro por vez, con lo cual la simultaneidad es imposible en este esquema. Yo creo que con este cuadro, y entendiendo, porque yo empecé detallándolo y terminé resumiendo el tema en este cuadro, pienso que estamos en condiciones de entender ya y cerrar un poco todo lo referente a ruta de datos. Minavier avanza después de esto con un tema más de cómo dentro de la ruta de datos se resuelven determinadas cuestiones de cálculo y movimientos de registro, a los cuales yo ya no voy a entrar. Incluso hace una introducción a SuperAbacus, pero no en esta materia, ya no nos da ni el tiempo ni es el alcance de esta, el llegar a seguir evolucionando en la arquitectura. Me quedo con Abacus y a lo sumo veremos cómo lo mejora con SuperAbacus, pero hasta ahí nomás. Todos los cronogramas, todo lo que estuvimos hablando es referido a Abacus. ¿Preguntas? Bueno, como la clase que viene es el secuenciamiento de las instrucciones, o lo que se conoce como entorno de secuenciado, en estos pocos minutos, vamos con esta última media hora, voy a hacer una introducción al tema, comentándoles lo que es el secuenciamiento de las instrucciones y quién es el órgano encargado de realizar estas señales que yo les decía, no sabemos de dónde vienen y quién las emana, las de gobierno. Vimos cronogramas, pero ¿quién las genera? El secuenciamiento de las instrucciones es básicamente generado por el órgano secuenciador. Es el secuenciador el encargado, apareció acá la figura de Dios, del Dios de la arquitectura, es el secuenciador, el órgano que hasta acá no lo vimos, y vamos a empezar a verlo y no lo vamos a ver en una clase, es un tema largo. Es el secuenciador un órgano complejo, muy complejo, y que ha sufrido a través del tiempo muchas mejoras y modificaciones y cambios de paradigma, tal lo planteó en el año 53 Wilkes, cuando cambió el concepto del secuenciador y lo dio vuelta. Ya vamos a ir viendo todo eso, pero en definitiva el señor se llama el secuenciador. Y es este órgano el encargado es el cerebro del computador y es el encargado de generar las microórdenes, famosas microórdenes que a través de la ruta de datos y en relación a la instrucción en curso, generan las habilitaciones o inhabilitaciones para mover información de operandos,
instrucciones y cálculos y almacenamiento. Y Menadier lo identifica como el corazón del computador. Yo en esto discrepo con él y digo que no es el corazón, que en realidad es el cerebro. ¿Y por qué? Porque le dejo la función de corazón no al secuenciador, sino a aquellos circuitos que están encargados de sincronizar los batidos o los latidos del computador. Pienso que allí radica, en realidad, la función del corazón del computador, ese circuito que tiene que generar las señales de reloj para sincronizar a todos los órganos. Por eso discrepo con la definición de él como que es el corazón del computador. Yo considero que es el cerebro, en realidad. De hecho, nuestro cerebro se entiende que es un secuenciador humano, ya que genera el conjunto de señales necesarias para que se articule el cuerpo, las funciones básicas, las funciones más complejas, y todo lo que se relacione con las acciones del cuerpo que son gobernadas por el cerebro. Ahora, si lo vemos al corazón como un órgano emotivo, bueno, ahí podría cambiar este concepto. Y decíamos entonces que gobernar el tratamiento de las instrucciones de máquina lo hace a través de las microórdenes a lo largo de la ruta de datos, que son impulsionales de nivel, que tienen por objeto ¿qué cosa? Manejar las transferencias de información entre los distintos órganos involucrados en la función o ejecución de la instrucción en curso. Esa es la definición. ¿Qué conceptos vamos a estudiar acá? A lo largo de varias clases les sintetizo en 3 puntos. Primero, vamos a estudiar el entorno del secuenciador diseñándolo pensando en Abacus de Menadier, que es lo que conocemos. Luego vamos a definir las ecuaciones lógicas que le dan vida a este secuenciador. Porque ¿qué pasa? El secuenciador es el órgano que genera las microórdenes, las señales de gobierno impulsional y de nivel. Pero ¿de dónde vienen? Vienen de ecuaciones que tenemos que definir dentro del secuenciador para que sepa qué generar. Y por último, estudiaremos el modelo de Wilkes, que es el cambio de paradigma, donde vamos a abandonar ese secuenciador con esa lógica basada en circuitos secuenciales y combinacionales y pasaremos a un modelo de microprogramación, de señales de gobierno almacenadas en un microprograma, y que fue el gran despegue en los 80 de todo lo que se conoce como los ordenadores personales a la fecha continua. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces con esta unidad? Vamos a tratar de diseñar y construir el secuenciador de Abacus, así como les digo. Por supuesto no nos va a dar el tiempo y finalmente les voy a presentar uno que ya tengo construido y funcionando. Pero bueno, intentemos. En lo que resta del año, intentemos. Una preguntita. Se intentará, dice. Está difícil, vamos a intentar. Yo les voy a mostrar que tengo hecho ya y discutiremos sobre eso. El secuenciador entonces, el secuenciador central, es el órgano encargado de generar, les acabo de decir esto, las microórdenes necesarias para ejecutar una instrucción de lenguaje de máquina. ¿Y qué hace? Distribuye de manera racional y eficiente a lo largo de la ruta de datos las señales impulsionales y de nivel que materializan la instrucción de máquina que se está ejecutando. O sea, si viene una instrucción de máquina para sumar el acumulador con una palabra de memoria, el secuenciador tiene que desarrollar todo ese cronograma que vimos de 4 fases. Pero ya tiene que mandar las señales reales de nivel impulsional para que, ordenadas en tiempo y en forma, generen las 4 fases de la suma. Acá yo separo por qué racional y por qué eficiente pongo en mi definición. Esta definición es mía. No es de Menadier, no es de Morrismano, no es de Quiroga, no es de nadie. Digo que es racional porque, y aclaro, que el exceso de generación de microórdenes también genera un alto consumo de ancho de banda de los buses. Y este es un tema. Tiene que ser racional. Tiene que generar el menor número de microórdenes para realizar una operación. Si no, estamos sobreutilizando
la ruta de datos. ¿Por qué digo que tiene que ser eficiente este secuenciador central? Porque si genera muchas o demasiadas microórdenes para una acción, para una misma acción, estará consumiendo muchos ciclos de máquina en forma innecesaria. ¿Qué significa? Que si se puede hacer la suma en 4 fases, ¿por qué entonces no descartar otro diseño donde requiera 6 fases? Digo que debe ser eficiente, tiene que estar optimizado, aprovechando y minimizando el tiempo entre un batido y otro reloj y tratando de hacer lo máximo posible y anticipándose incluso a las acciones futuras, de manera tal de que ese cronograma sea lo más chiquito posible. Chiquito en tiempo, me refiero en cantidad de batidos. Y acá les presento finalmente la imagen del secuenciador. Esto lo vamos a abordar la clase que viene, pero yo quería mostrarles el famoso órgano, el Dios interno que no podíamos ver. No me quiero ir de esta clase sin antes mostrarles que este secuenciador genera microórdenes. ¿Qué genera acá abajo? Señales impulsionales y de nivel. Quiero aclararles que cada hilo de salida se conecta con una y solo una compuerta de gobierno. Por ejemplo, este hilo, por definición, quizás siempre esté conectado a ENM, este a LEC, este a ALM. Este estará siempre conectado, si así lo defino, siempre deberá estar conectado a la señal de gobierno INC-P, incrementar P. Este quizás, dentro de mi circuitería, lo conecte en la ruta de datos a la señal de gobierno que se llama SRM, salida registro M al bus. Cada hilo de salida, al igual que el cerebro y lo que es la médula, estará conectada a través de sus salidas a cada uno de los órganos que deba gobernar. El secuenciador tiene una entrada. La entrada es el registro de instrucción. O sea, es el registro de instrucción el que le va a decir al secuenciador qué conjunto de microórdenes tiene que desarrollar. Si viene una suma, se va a decodificar y le va a decir al secuenciador, che, secuenciador, saca el cronograma de la suma. Saca esa partitura y empezá a desarrollarme acá abajo el cronograma. Si lo que viene contrariamente es un salto incondicional, ¿qué le va a decir al secuenciador? Ahora cambió, código 2, salto incondicional. El secuenciador va a buscar la partitura, va a buscar el diagrama correspondiente al salto incondicional y va a empezar a desarrollar las señales de gobierno. ¿De qué manera? De esta manera. ¿Lo ven? Ahí abajo está desarrollando las señales impulsionales y de nivel que corresponde a la instrucción de suma. Ustedes me dirán, ¿pero es real lo que sale acá abajo? Sí, lo saqué del cronograma de la suma. O sea que está generando las 4 fases acá abajo. Lo que no les definí es este hilo, a cuál señal va cada una. Acá quizás está inicio ciclo de memoria, pues está cierro registro palabra memoria, LEC, ESC, incrementar P, no sé el orden, pero está generando el cronograma de la suma. Por supuesto que cuando termina la instrucción y debe pasar a la siguiente, esto deja de desarrollar el cronograma y ya desarrolla la preparación de la siguiente instrucción. Este secuenciador tiene también un banco, un conjunto de registros dedicados a informar al secuenciador o a que el secuenciador pueda guardar temporalmente determinados estados de manera tal de que pueda saber cómo seguir operando. Este estado de máquina es el conjunto de registros de la máquina que le informan al secuenciador determinadas situaciones particulares. Miren, voy a avanzar, voy a pegar un salto cuántico. Si lo que viene acá es una instrucción de salto condicional, voy a cambiar ahora, no la vimos todavía. Lo que viene es una instrucción no de incondicional, un salto condicional. Tengo una triste noticia para darles. Los saltos condicionales no se hacen por ecuaciones lógicas en lenguaje de máquina. En Assembler sí, se puede hacer por inferencia lógica hasta ahí. En general, se salta a otra parte del programa si el acumulador dio negativo, si el acumulador dio 0.
o si el acumulador dio un valor positivo. Solamente se salta por esos motivos. Entonces, estado de máquina es el signo del acumulador. También hay un overflow. Estado de máquina debe indicar esa situación para que el secuenciador ajuste el overflow y desarrolle las señales de gobierno necesarias. Otra cosa más es el estado de máquina. ¿En qué ciclo está? Si está en fase de búsqueda de instrucción o de operando. Porque el secuenciador, acuérdense, que sabiendo en cuál de las dos fases está, puede desarrollar las mismas señales de gobierno que son comunes a las dos fases, sin necesidad de consumir un esfuerzo adicional. Entonces, también en el estado de máquina, seguramente, aparte de estar la inspección del signo del acumulador o del contenido cero, también va a estar seguramente dos biestables que le van a indicar si están en fase de búsqueda de instrucción o de operar. No puedo... un dato más. Vieron que acá hay un segundo campo. Esta es la condición de direccionamiento. ¿Se acuerdan que vimos cuando terminamos memoria los distintos métodos de direccionamiento? Bueno, 0,1 será indirecto, 0,0 será directo, 0,2 será inmediato, y así cada código de operación, en función a la definición de registro de instrucción, va a indicar de qué manera debe acceder a la memoria cuando tenga que ir a leer o a escribir un operando. O sea que es parte también esto, vinculante a la entrada del secuenciador, qué técnica se le pide a la máquina que haga para acceder a esta palabra de esta dirección, por juxtaposición, o acceder, por ejemplo, por acceso directo, perdón, por índices, por base de desplazamiento. Todo eso lo vamos a indicar en la condición de direccionamiento. Bueno, ese presentable es el secuenciador, es muy importante que lo vean y que ya empiecen a pensar y a procesarlo, incorporarlo, porque es este el que vamos a estudiar a partir de acá y nos llevará varias clases hasta lograr definirlo específicamente para Abacus, con sus cronogramas reales y con sus ecuaciones, las ecuaciones necesarias para que generen estas señales de las instrucciones más importantes de Abacus. Bueno, si no hay ninguna duda, los despido entonces hasta la clase que viene, donde vamos a empezar a abordar este tema, en particular y en detalle.